Estábamos viendo la epístola de Judas. Es una predicación consecutiva en serie. Y para poder recapitular y para poder tener un panorama, vamos a hacer un pequeño retroceso, una revisión. En la introducción nosotros dimos un panorama general, un peligro que amenazaba a quienes son guardados por Cristo. Se habló de que en el saludo mismo de Judas, Judas ya emitía algo. El escritor de la carta mostraba signos de que realmente él venía de parte de nuestro Señor al no usar su parentesco con Jesús para ser alabado y ganar mayor autoridad, sino que se reconoció como siervo, aceptando la autoridad de Cristo, y en su primera expresión ya se reconoce como tal. Después, ¿a quiénes se dirige? Se dirige a cristianos que necesitan consejo y aliento para oponerse a las doctrinas de estos falsos maestros. Judas describe primeramente los dones espirituales que los creyentes han recibido y deseando que esas gracias sean multiplicadas como un pastor que se preocupa por la salud de sus ovejas. Luego, en los versículos 3 y 4, explica la razón y el tema de su carta. La razón es que en las iglesias de sus lectores se infiltraron falsos maestros, gente impía que está viviendo y propagando una forma herética de la fe. Y él habla de la necesidad de mantener la verdad cristiana, mantener la verdadera fe que les ha sido encomendada por Cristo y los apóstoles. Y tratamos, quien vino el domingo, creo que 10 de septiembre, acerca de una exhortación a contender ardientemente por la fe. Vimos también que debemos vivir bajo la autoridad de Cristo y las Escrituras. Y también vimos que la transgresión e impenitencia traen condenación. Eso fue lo que nosotros vimos. Ahora, lo de hoy, el segmento de hoy, podemos tenerlo como título para ubicarnos mejor: desenmascarando a los falsos maestros. Este título obedece a que las exhortaciones, alarmas y advertencias que encontramos en la carta de Judas son bien dirigidas para demostrar un punto. Y también tenemos que tener en cuenta, hermanos, esto como lección. No tenemos que encerrarnos y enfrascarnos solamente en los falsos maestros, porque los signos que ellos, y que vamos a ver, no se preocupen, pero esos signos también son consecuencia o son fruto amargo de corazones no regenerados. Es decir, que no solamente tenemos que enfocarnos en los falsos maestros, sino también en los falsos convertidos inclusive. Ahora, hoy vamos a tratar los versículos desde el 6 al 16. Desde el 6 al 16. Judas. Y dice así la palabra del Señor. Si me permiten un segundito, voy a hacer un pequeño acomodo para mi provecho. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice el 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, no obstante, igual por lo menos vamos a refilar el último versículo que tratamos la última vez. Bueno, acá explico. Judas lo que está haciendo es un trabajo, y que es el trabajo de desenmascarar a los falsos maestros. Ese es el trabajo que él está haciendo. Y procede ahora a poner 3 ejemplos de castigos famosos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo Judas les quita la máscara? ¿Cómo va sacando al descubierto a estos individuos? Hablando de 3 cosas. Su blasfemia, su gran corrupción y su juicio. Y repito, por ahí inclusive alguno que toma nota: su blasfemia, su gran corrupción y su juicio. Y ese es vamos a decirle, la estructura natural también del discurso argumentativo de Judas. Y al final, en el versículo 16, lo que hace es juntar toditos esos rasgos de estos individuos. Junta todito en un solo versículo, como dándole un remate al hecho de, por así decirlo, de descubrir la maldad de estos falsos maestros y profesantes. Hermanos, Judas refresca la memoria de sus lectores sobre cosas que ellos ya saben y que saben bien. Por eso cita el Antiguo Testamento y usa personajes muy conocidos para ver ejemplos que hay. Y repito, se trata de ejemplos bien conocidos para los creyentes, en los que Dios infligió un severo castigo, como en los versículos 5 al 7. La mortandad en el desierto. Ya vimos en el versículo 5 que dice que cuando que Dios liberó al pueblo de Egipto, pero después destruyó a los que no creyeron, dice. La mortandad en el desierto del pueblo de Israel, cuando se producían aproximadamente 100 muertes por día durante 40 años como castigo de la incredulidad y rebelión. ¿Se quieren acordar del pecado? Nos sacaste de Egipto para venir a morir en el desierto. Y ahí llegó el juicio de Dios. Con esto podemos tener bien presentes las consecuencias que tuvo el pecado de incredulidad y rebelión e impenitencia. Y también de que no sirve de nada, absolutamente de nada, pertenecer superficialmente o de nombre nomás, al pueblo de Dios si no hay signos de un corazón santificado. Porque indica que realmente no obró el milagro soberano de la regeneración, no hubo un nuevo nacimiento, por ende no hubo
no hubo esa unión con Cristo y no, en consecuencia no se está matando más y más el pecado y no se está restringiendo más y más el poder de la perversión en el corazón del hombre. Bueno, ese era el primer ejemplo. El segundo ejemplo se refiere a los ángeles caídos. Versículo 6. Y en la versión NBI dice: y a los ángeles que no guardaron su posición de preeminencia, sino que abandonaron su propia morada, dice, los retiene en oscuras mazmorras, condenados a cadena perpetua hasta el juicio del gran día. Judas acá lo que está haciendo es citar al apócrifo libro primero de Enoc, que por cierto, y quiero aclarar esto, no forma parte del canon, pero nos sirve para las lecciones que Judas nos da. Según el propio libro de Enoc, los ángeles que aquí se mencionan vinieron a la tierra y se unieron carnalmente con las hijas de los hombres. A esto se refiere la frase no guardaron su dignidad, del griego arken, esto es el principado especial propio de los espíritus superiores y que son superiores por naturaleza a los hombres. Después usa una expresión, su propia morada. ¿Y cuál es la morada de los ángeles? El cielo, el cual abandonaron para descender a la tierra y vivir entre los hombres, con las mismas pasiones de estos. Se ensuciaron. ¿Y quedaron impunes? No. Dios aplicó un castigo para estos ángeles, según Judas, y siempre tomando el libro de Enoc. ¿Y cuál fue su castigo? Ser retenidos por Dios en oscuras mazmorras. ¿Qué es una mazmorra? Prisiones, como dice Reina Valera. Hasta el día del juicio. Después, el tercer ejemplo. El tercer ejemplo está tomado del Génesis. En el versículo 7 dice: de un modo semejante, Sodoma y Gomorra, así como las ciudades circunvecinas, se entregaron a la inmoralidad sexual y a vicios carnales contra naturaleza. Por eso quedan a la vista como un ejemplo de escarmiento, dice, tras de sufrir el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra se entregó a la perversidad, fuego cayó. Después de citar estos ejemplos que habían de servir de escarmiento a quienes se encuentran en esos casos, nuestro autor sagrado lo que va a hacer es describir las características de estos falsos maestros que son su tema, ¿verdad? Y comienza por juntarlas en dos rasgos: arrogancia y corrupción. Versículo 8. Exactamente de la misma manera, estos soñadores, dice, estos soñadores polucionan su propio cuerpo, rechazan la autoridad y ultrajan a los seres celestiales nada más y nada menos. Nuestro autor los llama soñadores y blasfemos. Ahora, soñadores, blasfemos. Algunos autores dicen que es probable que ellos lo que hagan es manejarse con sueños y con revelaciones, así como hacen hoy en día muchos. Ellos sueñan o tienen supuestas revelaciones privadas o delirios falsos y con eso ellos se manejan. No, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Y ellos se servían de su posición de maestro para validar todo lo que decían. No, a mí Dios me dijo tal cosa y esto especulan algunos autores. Y entonces ellos por eso validaban su conducta, o sea, se entregaban a sus propios deseos y bueno, eso los hacía totalmente blasfemos. Ahora, dice, rechazan la autoridad. No es que solamente ellos se quedaban con la blasfemia de decir cualquier cosa o validar su conducta a partir de cuestiones no reveladas por Dios, sino que dice que rechazan la autoridad. Estos falsos doctores
rechazan la soberanía de Cristo, de nuestro Dios, al no obedecerle. Ya lo hablamos en el sermón anterior, pero igual siempre la idea subsiste. En los versículos 9 y 10, Judas pone atención especial en el pecado de blasfemia de estos falsos maestros, sin dejar de mencionar su corrupción también, de la que va a tratar con más detalle en los versículos 11 y 13. Dice así en los versículos 9 y 10. Pero el propio arcángel Miguel, cuando estaba disputando con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, dice que no se atrevió a lanzar contra él ninguna acusación injuriosa, sino que se limitó a decirle: que el Señor te reprenda. Ahora, eso hizo el arcángel Miguel, el que tenía acceso, el que tenía conocimiento a las cuestiones celestiales y el que tenía la morada elevada. ¿Y cómo actúan ellos, los otros? Estos, en cambio, vituperan todo aquello que no entienden. Y las cosas que entienden por mero instinto, o sea, por naturaleza, como dice Reina Valera, como animales desprovistos de razón, estas cosas son justamente las que echan a perder. El versículo 9 tiene que ver otra vez con una parte del libro de Enoc que trata de la asunción de Moisés. Basado a su vez esto como referencia nomás en Deuteronomio 34:6, donde se atribuye a Dios, a Jehová, el enterramiento de Moisés, de forma que nadie supiese dónde estaba su sepulcro. Ahora, Judas lo que hace es contraponer la arrogancia insolente de los falsos maestros a la prudente moderación que el propio arcángel Miguel tuvo. Y según el libro que citamos, ¿verdad? Cuando Satanás reclamó el cuerpo de Moisés por su proceder, ¿qué dijo? El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Ahora el versículo 10. En cambio, estos soñadores, al ultrajar a los ángeles, están vituperando cosas que ignoran. Está haciendo un insulto el falso maestro de cosas que realmente él no sabe. El ser humano, nosotros en nuestra condición somos demasiado limitados, salvo que el Señor, con fines de la revelación, otorgue un entendimiento mayor. Pero normalmente, y más aún en el caso de estos hombres que no eran regenerados, ellos, las realidades celestiales, angelicales, le eran ajenas. Bueno, y ellos hablan y dicen cosas raras, no reveladas por Dios, y por el contexto se entiende que hablan sin fundamento. En otras palabras, no tienen, se jactan de quizás hablar de las potestades superiores, pero realmente no tienen ningún fundamento. Lo que sí conocen es el mundo material. Ese sí conocen. Pero aún en las cosas de este mundo material, ellos se conducen como animales, dice un comentarista, que es Matthew Henry, con la diferencia de que los animales irracionales se guían por el instinto, y al guiarse por el instinto entonces obedecen a su creador, mientras que estos otros abusan precisamente de su razón para ser esclavos otra vez de su instinto, para seguir su corrupción. Y esta corrupción, no solo sexual, de los falsos maestros, es denunciada por Judas, versículo 11. Y usa él otra vez el Antiguo Testamento, usando la propia palabra de Dios, pasando luego nuestro autor sagrado a usar figuras para describir a los falsos maestros. Dice los versículos 11 al 13. Ay de ellos, han seguido el camino de Caín, se han lanzado por lucro al extravío de Balaam y han perecido en la rebelión de Coré. Estos individuos son manchas deshonrosas en vuestros banquetes fraternales, comiendo y bebiendo con vosotros sin el menor escrúpulo, pastores que solo se alimentan a sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra, árboles de fin de otoño, sin frutos y desarraigados, 2 veces muertos, dice. Son olas encrespadas del mar que arrojan la espuma de su propia desvergüenza.
estrellas errantes a las cuales está reservada para siempre la más densa oscuridad. Estos falsos maestros tienen una carencia, una falta general de espiritualidad como Caín. Por eso le rechazaron la ofrenda. Por motivos impíos y por avaricia como Balaam, y por rebelión contra la autoridad divina como Coré, que no aceptaba la autoridad, y Coré, Datán y Abirán en realidad fueron comidos cuando la tierra se le abrió. Y eso está en Números 31:16. También la cuestión de la inmoralidad y la falsa adoración que tiene que ver con Balaam. En otras palabras, él lo que está haciendo acá es usar figuras, usar personajes para demostrar su punto. Ahora, hermanos, este libro se pudiera decir que es una especie de arsenal de figuras. Hay demasiadas figuras. Y las figuras no se tienen que tomar así literal. Cuando dice son estrellas errantes, o sea, no es que está diciendo que son una estrella así que brillan y que no, en realidad lo que está tratando de hacer es comunicar una lección. Y aquí hay metáforas, comparaciones que Judas, con una brillante imaginación realmente, le inquieta a su audiencia, disculpen. Bueno, metáfora. Las metáforas son como comparaciones, por así decirlo. No sé, cuando su marido le dice, mi amor, tu carácter tan dulce y fresco es como una flor de primavera. Bueno, eso es. Eso es una metáfora. Bueno, ¿y cuántas metáforas nos da Judas? Bueno, solamente que las metáforas en este caso en particular se usan para denunciar falsos maestros. Por ahí no es tan romántico. Bueno, se los describe como manchas, dice. Manchas. Y el griego es espilades. Y que tiene que ver más bien con ocultas rocas marinas que presentan para las naves un peligro. Son rocas que pueden golpear y hacer naufragar. Y así también ahí rescatamos una lección. Que estos son escollos que hacen naufragar la fe de aquellos a quienes le engañan. Por ágapes se entiende que son los banquetes fraternales de los primeros cristianos en ocasión de celebrar la cena del Señor. Y ahora la actuación impúdica. Impúdica significa que no tiene pudor, no tiene vergüenza. Y escandalosa, era muy lamentable. Y ellos se introdujeron solapadamente entre los miembros de la iglesia. Ellos ocupaban un puesto de responsabilidad, pero ellos no tenían la prudencia. Evidentemente se manejaban con mucho escándalo. Y entonces por eso dice, estos son manchas en vuestros ágapes. De hecho, hermanos, Judas usa también una expresión, apacentándose a sí mismos. Lo que insinúa es que ellos solapadamente consiguieron el oficio de los pastores en las congregaciones para desempeñar en ellas no el oficio de pastor, sino más bien entraron como lobos, que es mucho peor. Alonso se llama, o Alonso es el apellido de un teólogo que opina que la frase tiene que ver con que ellos primordialmente no reconocían a los jefes de la iglesia. Y por eso le comparaban también con Coré, que era un rebelde a la autoridad que Dios estableció. Y ellos, en consecuencia, se entienden que también se oponían a esa autoridad. Dice después, nubes sin agua. Los compara como nubes sin agua arrastradas por los vientos. Es decir, está ahí la nube, cubre el cielo, promete lluvia, pero no suelta ni una gota. Con lo que resultan engañosos. Están ahí, pero no responden a la naturaleza de lo que representan.
ni una gota de agua. Eso inclusive está vinculado a Proverbios 25:14, como al hombre que promete pero no cumple. Esta nube está ahí, pero no suelta el agua. ¿Qué pasa con las plantaciones, con los animales? Nada. La siguiente metáfora es muy brillante. Dice, árboles de fin de otoño sin fruto y desarraigados 2 veces muertos, dice. Ahora, estos farsantes nunca recibieron el agua de la gracia por medio de la palabra de Dios. Nunca fueron regenerados, no tienen la nueva vida. Y al estar una vez ya muertos de sus delitos y pecados, todavía después de profesar su conversión, estaban muertos también para las buenas obras. Porque un muerto no puede producir buenas obras. Aquel que no está unido a Cristo no puede responder como un verdadero convertido. Y la santificación tiene 3 etapas. La inicial, que es cuando experimentamos la unión con Cristo por la conversión en el nuevo nacimiento. La progresiva, que es la que en nuestro caminar con Dios, momento a momento y en la historia, Él con nosotros va desarrollando. El creyente tiene una responsabilidad de apartarse del pecado y Dios, por su libre gracia, opera en el corazón del creyente, empujándolo, y por la luz del Evangelio y por los nutrientes que hay en Cristo, entonces se va matando más y más la perversión. Esa es la santificación progresiva. Y después tenemos la final, que es cuando definitivamente ya el creyente está con el Señor. Bueno, pero en este caso ellos no podían producir buenas obras. ¿Por qué? Porque no obró en ellos el milagro de la regeneración. Y hay una frase, no es la frase científica de la NASA, pero es muy llamativa. Nadie puede dar lo que no tiene. Y estos son nubes sin agua, sin el agua de la palabra. Y bueno, yo pienso, ¿verdad? Si es que estos falsos maestros se dieron cuenta, qué linda poesía se llevaron a su casa. Hay una quinta metáfora. Dice que son comparados a las olas encrespadas del mar que arrojan la espuma de su propia desvergüenza, en el versículo 13. La obscenidad de estos falsos maestros es comparada a las furiosas olas del mar que arrojan a la costa impurezas y fango. Y la sexta y última metáfora los compara, dice, con estrellas errantes, a las cuales está reservada para siempre la más densa oscuridad. Y acá de nuevo tenemos aquí la alusión al libro apócrifo de Enoc, según el cual, y esto no me miren mal, pero vamos a usar la figura. Dice que en este libro hay planetas que abandonaron un día el puesto que Dios le había señalado. Por eso son estrellas errantes. En otras palabras, están pero no cumplen el fin. Bueno, la lección es esta. Los falsos doctores que se dan por luz no son más que extravío y la condenación les aguarda. Ahora, nuestro autor consagrado ya comenzó a insinuar el destino que les espera a estos farsantes. Y no solamente a los farsantes, sino a todo aquel que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Ahora, en particular y estrictamente a lo que él viene hablando, va a detallar en los versículos 14 y 15 diciendo así. Enoc, el séptimo patriarca, contando desde Adán, profetizó así acerca de estos. Mirad, el Señor viene acompañado de millares y millares de sus santos. El literal es, el Señor vino con sus santas miríadas. ¿Para qué? Para juzgar a todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las impiedades que han cometido de manera impía y de todas las insolencias que los pecadores impíos han proferido contra él. Dice la versión NBI. Acá lo que Judas está haciendo es describir el juicio divino
como universal y anuncia la suerte terrible reservada a los impíos en el gran día del Señor, cuando Cristo aparezca rodeado de sus santas miriadas, es decir, de sus ángeles. Entonces ahí todo va a ser conocido y retribuido. No solo las obras impías, sino también las palabras ultrajantes contra Dios. En el versículo 16, el autor sagrado, y ahí entramos al último versículo, lo que hace es junta todas las características de estos falsos maestros y dice: estos son murmuradores, más exacto, refunfuñadores y querellosos, es decir, descontentos de todos y de todo. Dice que marchan conforme a sus concupiscencias, guiados únicamente por sus malos deseos, esa es su brújula, y su boca habla cosas arrogantes. Y admiran las personas por causa del provecho. Esta última frase lo que significa es que son aduladores, que solo lo hacen en razón del provecho que obtienen por las falsas alabanzas. Y yo quiero mencionar nomás algo. El falso maestro, por ahí puede también que no se conduzca de esta manera tan abiertamente como lo hacían los falsos maestros a los cuales Judas denuncia, pero sí una característica es la adulación. Y para asegurar esto, yo me tomé el tiempo de escuchar a uno que tiene fama de ser falso maestro. No digo su nombre por decoro, pero escuché 30 minutos de predicación de él, o 33. Empecé a escuchar. ¿Qué decía? Y bueno, primero lo empezaba con un chiste, después hablaba, no, pero hay que estar tranquilo. Increíble era, o sea, su adulación, evidentemente para una persona no convertida, ya totalmente le captaba la atención con la adulación. Y después ya venía, el Señor quiere lo mejor para vos. Y continuaba, y allá cuando ya iba por el minuto 20 y algo, ahí dijo 2 líneas de la palabra del Señor. Y después remató otra vez con una lección así aduladora. Y sin duda alguna, hermanos, el engaño del falso maestro tiene mucho que ver con esa adulación, con rascar el oído. Le relaja totalmente, le deja totalmente indefenso al poco avisado en la palabra y le traga. Hiperbólica y metafóricamente. Bueno, en síntesis, Judas, si estaba pintando un retrato de estos señores, ya terminó. Ya la máscara se le cayó totalmente. Ahora, hermanos, el texto fue ya explicado. Pero ¿qué nosotros tenemos que entender de todo esto? Primeramente, volver al versículo 1, en el cual ¿a quiénes les escribe Judas? Le escribe a los llamados, santificados en Dios el Padre y guardados en Jesucristo. Si queremos resumir en una línea toda la epístola, dado el peligro del momento, la salud y la santidad de la iglesia demandan que aquellos que están guardados por Dios para Jesús contiendan por la fe, manteniéndose a sí mismos en el amor de Dios. Esto únicamente se logra ¿cómo? Por medio de la persona de Jesucristo, que es quien guarda a los suyos. Es el Evangelio en el corazón, y es el Evangelio el corazón, el núcleo, el combustible que nos da la fuerza para permanecer en Dios y con Dios trabajando en nosotros para hacer morir más y más al pecado y en dependencia del Espíritu Santo, como quien ha nacido de nuevo, vivir en santidad y ahuyentar el engaño, conociendo la palabra y madurando. Ahora vimos el retrato de estos falsos maestros, pero lo cierto es que así como
Judas tiene para los falsos maestros, o los falsos maestros tienen para sí la poesía de Judas, el retrato de su condición, así también todo hombre engendrado en Adán y heredero de su pecado, tiene su Romanos 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué se puede hacer? Nosotros tenemos que hacer, y ahora vamos a servirnos del propio ejemplo de Enoc. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Enoc, que agradó a Dios. ¿Por qué medio? Por medio de la fe. Enoc conocía el Evangelio y lo creía, porque de generación en generación corrió la voz de que habría de venir aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Eso se conoce como el protoevangelio. Creyó en la promesa del que había de venir y no vio muerte. Dice Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así tampoco, hermanos, todo aquel que cree no verá la muerte eterna. Para el que profesa ser creyente, es un llamado a estar aún más y más agarrado al manto del Maestro. Lo que enseñó Cristo mismo y lo que enseñaron los apóstoles, la revelación divina, y a estar asidos de Cristo, dependiendo de Él, para aprovechar todas las gracias del Espíritu, para seguir buscando de Dios, luchando y orando, y seguir recordando que Él es poderoso para guardarnos sin caída definitiva. Usemos, hermanos, todos los medios para enseñar que hay más gracia para obtener y más cielo que disfrutar por medio de Cristo, por su sangre. Y para aquel que no ha venido a los pies de Cristo, amigo, reconoce tus pecados, reconoce que has transgredido, reconoce que no has vivido conforme a lo que Dios demanda. Dios demanda perfección y sin duda alguna nadie la tiene. Pero en Cristo está pagada esa penalidad que te corresponde. Él pagó la deuda de todo aquel que cree en Él. Suplica el milagro de ser rescatado y te aseguro que vas a ser unido a Él y vas a escapar de la condenación y no vas a ver la muerte eterna, vas a agradar a Dios por medio de la fe. Y en el día en que partas, te aseguro que no vas a ver muerte, sino que vas a ser recibido con las puertas del cielo abiertas de par en par por Cristo y sus ángeles. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén.